Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Augurios funestos en la lucha contra la corrupción e impunidad en Honduras se hicieron realidad el fin de semana anterior por la falta de entendimiento o de voluntad política entre el gobierno y la Secretaría General de la OEA para la continuidad del convenio de la Misión contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, MAXI. La MAXI nunca estuvo a salvo de críticas de quienes en las calles demandaban a un ente similar a la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Guatemala, CICIG, como por ciertos sectores políticos que se sintieron en riesgo y que en el fondo nunca quisieron su presencia en el país. La noche del sábado, en un comunicado de la OEA y del gobierno hondureño, lamentaron no alcanzar consensos necesarios para un nuevo convenio. El escrito señala que no hubo acuerdos por denuncias y desacuerdos con las actuaciones y excesos en sus facultades y supuestos atropellados a derechos y garantías constitucionales al suplantar facultades constitucionales, legales e independencia de entes del Estado en materia de justicia penal. Afirman que retomando experiencias de la MAXI, la OEA y el gobierno se comprometen a un nuevo convenio de apoyo en la lucha contra la corrupción e impunidad y fortalecer el Estado de Derecho en Honduras. Para el secretario de Gobernación y Descentralización, Leonel Ayala, la lucha contra ambos flagelos sociales pertenece a los hondureños sin que ésta no tenga sesgos ni politizada o dirigida a un solo sector. Aseguró que es en este gobierno en el que se ha atacado frontalmente la corrupción en la administración pública. También parlamentarios como Welsi Vázquez se quejaron de excesos y falta de derechos humanos y su par, Francisco Rivera, denunció supuestas relaciones de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción de financiamiento de la izquierda internacional, por lo que pidió investigar sus cuentas bancarias. Juan Jiménez Mayor, primer vocero de la MAXI, en su cuenta de Twitter dijo que lo que está en juego aquí no es Honduras, sino el voto para la Secretaría General de la OEA el próximo 20 de marzo. Las respuestas a esas complicidades se reflejarán el 20 de marzo, cuando se realicen las elecciones del cargo de Secretario General de la OEA, sentenció. El final de la MAXI es el último acto desesperado de impunidad de quienes en algún momento sintieron la amenaza de ser señalados de actos de corrupción, tanto en el pasado como en el presente, cuestionó el Consejo Nacional Anticorrupción en un comunicado. Pedro Barquero, director de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, aseguró que el gobierno de la República de Honduras ha demostrado que no está comprometido con eliminar la corrupción y la impunidad en nuestro país, arguyó el representante del sector privado. Tras conocer el final de la MAXI, el fiscal general de la República, Óscar Fernando Chinchilla, se comprometió a seguir luchando contra la impunidad y criminalidad, representando, defendiendo y protegiendo a los hondureños. Anunció que seguirá adelante con reformas justas y necesarias para articular un ministerio público moderno, sólido, capaz en construir un Estado moderno, donde quepan la paz y la armonía social. Fuertes señalamientos vinieron de los partidos Liberal, Libre y Pino SD, además de organizaciones gremiales, incluso de la Iglesia Católica y entidades feministas, algunos de cuyos seguidores protestaron por el fin de la MAXI la mañana del domingo en la capital. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Hoy es 20 del primer mes del 2020. Vamos a hablar de este tema de la MAXI y que traigo tres distinguidas personalidades de la vida del país para que hablemos sobre esta decisión de no más MAXI. Está conmigo el pastor Alberto Solórzano. Gracias por aceptar la invitación. Un gusto, Raúl. Un gusto. Está don Omar Rivera, representante de la sociedad civil y de ACJ. Omar, ¿cómo estás? Contento de estar aquí, Raúl. Y el abogado Juan Carlos Barrientos. Bienvenido. Gracias. Gracias Aquí por la invitación. Iba a molestar a Omar con Honduras del Progreso, pero ganaron un punto al final. 2 empates consecutivos. Se ríe. No le ve mucho futuro usted. La tienen difícil, pero este entrenador es mejor. No, o sea, futuro le ve, pero no se lo ve tan bien. ¿Con este entrenador pueden hacer algo? No, ordenados, por lo menos no se ha perdido en las 2 primeras jornadas. No, pero me gusta que Omar siga al equipo del pueblo. Claro. Qué bien. Bien, vamos a
a la MASI. Consideraciones iniciales que podemos establecer, porque la noticia es el fin de la MASI. Ayer hubo unas protestas, me van buscando los videos para ver algunas protestas, ya vieron las posiciones del gobierno también, tanto del canciller como del ministro de la presidencia que estuvieron allá en las negociaciones. Pastor, ¿qué piensa? Bueno, Raúl, creo que se sembró un poco de expectativa por las pláticas que se venían dando en las últimas semanas respecto al rumbo que podía tener este tema y la entrada del tema en otra etapa. Sin embargo, pues ya de todos es conocido la decisión que se tomó al final, que no siento que es una decisión que cierra las puertas completamente. Creo que ambos comunicados, tanto del gobierno como por parte de la OEA, manifiestan el interés de que las pláticas puedan continuar en su momento y que a través de esas pláticas se pueda generar un acompañamiento, sobre todo orientado a poder acompañar un sistema que Honduras pueda construir, un sistema creíble, un sistema incluyente, un sistema donde haya participación primero de la voluntad política del país, de la institucionalidad del país, también de la ciudadanía, y obviamente a ese sistema propuesto se le pueda sumar lo que es la cooperación de carácter internacional. Yo pienso que aquí lo que nos queda es ver hacia futuro y tratar de hacer un esfuerzo para que el tema de la corrupción pueda ser enfrentado en forma integral. Yo sí creo que, y todos estamos conscientes de eso, hay todavía algunas cosas por hacer que son sumamente importantes. Me parece que la MASI hizo un trabajo acá localmente, pero creo que no cubrió algunos aspectos que era necesario cubrir y que en esta siguiente etapa, con un plan propio, ya Guatemala, el reciente presidente nombrado Yamatei, que asumió recientemente, manifestó que Guatemala va a hacer un esfuerzo de esta naturaleza poniéndole pinceladas de su propia autoría. Y creo que el entorno ha respetado esa decisión. Recientemente El Salvador también, el presidente Bukele mencionó que de igual manera lo que va a pasar ahí respecto a un sistema de este tipo va a ser diseñado por los salvadoreños, igual se les ha respetado, y nos parece que hay el espacio suficiente para que Honduras pueda hacer lo propio y pues entre todos podamos confeccionar ese sistema que sea un sistema nacional que combata la corrupción y que estimule transparencia en el país. De tal forma que aquí, frente a lo que estamos es a la necesidad de seguir hacia adelante, no podemos quedarnos varados en esta situación y con optimismo y con mucha esperanza poder emprender y encarar lo que viene. Sí, don Omar, ¿usted qué consideraciones tiene a lo largo de esta participación de la MASI en el país? Bueno, me parece positiva la presencia de expertos internacionales apoyando a la institucionalidad pública. Creo que se pudo haber hecho más. Sin embargo, hay algunos legados que creo que son importantes. Por ejemplo, en el Ministerio Público se fortalecieron capacidades en una unidad élite de lucha contra la corrupción y la impunidad que sigue vigente. Es decir, los fiscales hondureños que formaban parte de la MASI continúan siendo empleados del Ministerio Público. Igual el circuito anticorrupción que ¿continúan? Formando parte del Ministerio Público. Es que eran empleados. No, claro, pero continúan, o sea, pero ese esquema... Eso no se desmontó. Claro, ese esquema... O sea, ellos les pagaba la fiscalía siempre. Claro, y les daba un plus y ahora van a tener que volver a formar parte de la estructura ordinaria del Ministerio Público. ¿Cómo queda la OFECIC? ¿Funcionando? La OFECIC es una unidad del Ministerio Público. Ahora tendrá el reto de ver qué se hace con FEDCO y UFECIC, porque recuerden ustedes que existe una Fiscalía Especial de Lucha contra la Corrupción y existe la Fiscalía UFECIC, que es la unidad fiscal
que combate la impunidad y la corrupción. El fiscal general tendrá que hacer ahí, me imagino yo, una fusión o tendrá que hacer una reestructuración, pero los fiscales que trabajaban de la mano con los expertos internacionales de la MASI, Raúl, continúan siendo empleados del Ministerio Público. Por el otro lado, yo creo que es importante destacar algo. Yo creo que no hubo consenso original a la hora de aprobar este convenio con la OEA. Y se vio evidenciado cuando se planteó este tema de la renovación. Es decir, por un lado, y claramente lo establece el comunicado de la Cancillería, la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala Constitucional, pues fijó una posición, la Procuraduría General de la República fijó una posición, el Congreso Nacional de la República fijó una posición, y a la hora de establecer esta negociación, evidentemente la falta de consenso generó evidentemente algún freno para poderle dar continuidad, particularmente en lo que tenía que ver con el rol protagónico de expertos internacionales en las investigaciones y en la formulación de los requerimientos. Ahora, yo comparto con el pastor Alberto Solórzano que aquí lo que queda es un poco sobre la experiencia que hemos tenido, estar claro que tenemos un reto fundamental para que los que forman parte de la institucionalidad consensúen una estrategia anticorrupción que debe ser construida con amplia participación ciudadana. Es decir, yo valoro el mensaje que dio el ministro de la Presidencia, Eval Díaz, ayer, de que le quieren apostar a un sistema anticorrupción, pero ese sistema anticorrupción no va a tener ni la legitimidad del caso y seguramente no va a tener la fortaleza del caso si todos los actores de la vida pública no participan. Es decir, la construcción de un sistema anticorrupción, la construcción de un sistema de integridad solamente será legítimo y efectivo si todos los actores de la institucionalidad, entes contralores del Estado, operadores de justicia y la sociedad civil tienen un rol importante en el país. Esa es la esperanza que tenemos, que a partir de ahora podamos, en lo que queda de estos 2 años de gobierno, tener por lo menos una hoja de ruta por la cual transitar y estar conscientes que así como fueron dadivosos, que así como fueron generosos para financiar esa operación internacional de la MASI, así tienen que ser ahora con las instituciones del Estado, particularmente con el Tribunal de Cuentas, con el Ministerio Público y con el Poder Judicial, para que dé los resultados que el pueblo hondureño requiere. Con una estrategia y entidades fortalecidas y una determinante participación ciudadana, yo creo que mucho podemos lograr en los próximos 2 años. Sí, abogado Juan Carlos Barrientos, ¿qué piensa como constitucionalista, como abogado catedrático universitario que ejerce la profesión? ¿Qué piensa de esto de la MASI? Bueno, en primer lugar, Raúl, quiero lamentar... Me llamó la atención un ejemplo que puso el viernes don Edgardo, pero eso lo comentamos después, cuando el presidente del Congreso fue a pedir que le dijeran qué estaba pasando. Sí, pues le decía a Raúl que en primer lugar lamentar profundamente que no se haya podido renovar el convenio de la MASI. Me parece a mí que la salida de la MASI deja en una profunda debilidad al sistema operador de justicia en Honduras. Es un sistema que está cuasi fallido. La MASI por lo menos vino, tal vez no a resolvernos todos los problemas, pero sí vino, como decía Omar, a dejarnos un legado. Y ese legado de la lucha anticorrupción yo lo veo desde el punto de vista de que crearon los juzgados anticorrupción, que en Honduras no existían, una jurisdicción especial para tratar ese tipo de temas. Crearon esa unidad especial UFESIC en el Ministerio Público y la FESCO. Y por otro lado, los procesos de certificación de fiscales y procesos de certificación de jueces para darle a la ciudadanía una mayor garantía
y una mayor seguridad de que las personas que iban a operar ese sector de la justicia iban a ser personas preparadas, personas probas, personas que iban a tener la decencia necesaria para afrontar este tipo de procesos judiciales. Creo que el sistema operador de justicia en Honduras no está fortalecido al día de hoy, tiene un montón de falencias. La gente esperaba que se renovara ese convenio para que pudieran seguir fortaleciéndose las instituciones, para que el día de mañana seamos los hondureños los que podamos luchar contra este flagelo y no pensar que eterna e indefinidamente iba a estar la MASI aquí en Honduras. Y lo otro que quiero lamentar, Raúl, es de que ahora empiezan a buscarle un montón de defectos al convenio de la MASI, y la pregunta que yo me hago es, ¿y entonces para qué lo firmaron originalmente? Lo otro es que un montón de gente que al principio eran firmes detractores de la MASI, que decían, ¿para qué hicieron eso? Eso no va a servir para nada, eso es un arreglo que hicieron Almagro con Juan Orlando para taparle el ojo al macho. Aquí lo que queremos es la CICI. ¿Para qué queremos ese adorno, ese elefante blanco internacional que va a venir acá? Ahora se han convertido en los grandes defensores de la MASI. Y creo yo que esto tiene más bien un trasfondo de carácter político. Aquí tratan de agarrar temas para convertirlos en punta de lanza para un ataque político permanente y para estar llamando al pueblo a insurrecciones, paros nacionales y cosas que... Esa es la marcha de ayer, mire, abogado. Y cosas que a la larga lo que hacen es venir más bien a crear condiciones de inseguridad. Honduras lo que necesita es trabajo, más trabajo, y no andar en las calles ahí soliviantando el ánimo popular, tratando de crear condiciones como las que, por ejemplo, pudieron haber existido en su momento en los países árabes con la primavera árabe, o tal vez movimientos fuertes en Europa, pero yo soy un firme convencido de que ese tipo de cosas no van a cambiar Honduras. La calle no va a venir a transformar el estatus en Honduras. Creo yo que este gobierno no lo van a votar marchando en las calles. Aquí siempre he insistido, lo que se precisa más bien es criterios de unidad opositora para construir una nueva Honduras y para verdaderamente salvarla, pero con este tipo de iniciativas que me parece a mí que no tienen absolutamente ningún sentido y que solamente sirven para saciar los intereses políticos de determinados grupos y determinadas personas, no nos va a llevar a nada. Creo que aquí lo que se precisa es un cambio radical en las estructuras del combate contra la corrupción, y yo me atrevo a decir que para la auditoría de los fondos públicos, aquí lo que tenemos que cambiar, pero de una manera radical, es el Tribunal Superior de Cuentas, porque de ahí es de donde parte la corrupción. Si un funcionario público supiera de que va a tener una auditoría como la que había con Catón el censor en Roma, que era una persona que estaba pendiente del último gasto que se hacía en Roma, los funcionarios le tenían miedo y trataban de tener esa probidad y esa honorabilidad en el manejo de los fondos públicos, porque sabían que una auditoría de esa naturaleza podía el día de mañana meterlos a la cárcel. Aquí en Honduras el Tribunal de Cuentas se tarda años en dar un informe por un enriquecimiento ilícito o por un mal manejo en una institución del Estado. Los jueces están para dictar sentencias y los fiscales para presentar y armar bien sus casos en los tribunales de justicia, pero el que va a prevenir realmente la corrupción pública en Honduras, creo yo que es el Tribunal Superior de Cuentas. Ese es el órgano llamado a verificar el buen comportamiento de las finanzas de una entidad estatal. Mientras esa auditoría no sea lo suficientemente capaz y la ley del Ministerio Público y la ley del Tribunal de Cuentas no tengan verdaderamente las herramientas necesarias para que un funcionario le tenga miedo a eso, en Honduras va a seguir habiendo corrupción, Raúl. Así venga la MASI, venga la CICI y venga cualquier otra institución a hacernos el trabajo de los hondureños, porque eso es a lo que vienen estas instituciones, a hacernos el trabajo que nos corresponde hacer a los hondureños. Sí,
¿Qué hizo de bueno? ¿Qué es lo mejor que hizo la MASI? Y qué errores cometió también. Vaya, una cosa que tampoco estuve de acuerdo. Cuando allanaron la casa de Porfirio Lobo, expresidente del país, el mismo Pepe Lobo contó que un montón de extranjeros estuvieron todo el día ahí en la casa de él. Eso debieron ir los fiscales, las personas, pero eso los extranjeros creo que mucho abuso, como dije el viernes en la noche, cuando yo escuché al presidente Rolando Argueta de la Corte decir que iban a nombrar jueces anticorrupción y antiextorsión, terminó la entrevista, fueron a entrevistar a Jiménez Mayor y dije, acaba de decir el presidente de la Corte que va a nombrar los jueces antiextorsión y anticorrupción. No, dice. Ellos no pueden nombrar a nadie sin la autorización nuestra. En ese momento yo sentí que era como una injerencia de la MASI en el Poder Judicial de Honduras. No podía contradecir al presidente de la Corte. Creo que esas son algunas cosas con las que yo no estaba de acuerdo. Hay otras cosas buenas que hicieron, los detalles, las investigaciones, cuando presentaron pruebas. Pero para usted, ¿qué fue lo bueno? ¿Qué fue lo malo? Bueno, yo creo, Raúl, que el abogado Barrientos estuvo expresando algunos de los aportes que hizo la MASI mientras estuvo acá en el país. Consideramos que algunos de ellos son importantes, son significativos. Sin embargo, yo creo que la MASI, por esa presión que tenía encima de tener que dar resultados en forma inmediata, derivó su accionar mucho al tema de persecución del tema del delito, que está bien, creo que es importante, pero que no resuelve el tema de fondo, porque lamentablemente, y lo decía el abogado Barrientos, acá el tema de la corrupción es un tema que está enquistado por falta de procedimiento de cierta institucionalidad local, pero al mismo tiempo es un sistema, es sistémico, el tema de la corrupción es sistémico acá en el país. Y yo sí miré que la MASI no se orientó a ir y a verificar y cambiar el sistema y cómo se hacen algunas cosas en algunas de las oficinas, en algunos de los espacios de gobierno, en algunas de las instituciones gubernamentales. Yo siempre mencioné en las últimas semanas por qué la MASI no se acercó para el caso a verificar sistemas de compra, sistemas vinculados a contrataciones, las planillas, cómo se pagan, si en realidad estamos nosotros pagando la planilla real de gente que está en la práctica operando, todos los trances que se hacen internamente. Aquí hasta para que a usted el gobierno le pague, usted tiene que pagarle a 3, 4 personas dentro de las instituciones para que le salga el cheque le sale menguado. Estoy de acuerdo. Para sacar permisos, Raúl. Ahí, aquí. Un amigo me contó, mira, me dice, tenían que hacer si pagas 6,000 pesos te dan el permiso. Sí, mire, para sacar permisos, es que es un sistema creado para que el que está dentro se valga de ese sistema para corromper y corromperse y que el usuario prácticamente esté sometido a ese sistema. Entonces yo digo, ¿por qué no irse a la raíz de algunas de estas cosas y cambiar de fondo estos temas? Porque son los temas con los cuales la ciudadanía brega permanentemente. Cuando usted lo pone en una posición y usted sabe que no está advertido, que no está vigilado, que no hay controles, usted entonces tiene la libertad de poder seguir haciendo algunas cosas. Yo la pregunta que me hago es, ¿estando la MASI aquí, dejaron de haber actos de corrupción? La respuesta es no. Entonces creo que se dedicaron a la parte que es más mediática, la parte de sacar portadas de periódico, siguiendo personas. Y yo le voy a decir, alguna gente se ha visto muy lastimada porque le han levantado acusaciones yo mismo en la iglesia y he tenido personas que las he tenido que orientar porque pasaron por encima de ellos, les arruinaron la vida literalmente, los metieron presos y luego llegaron a comprobar que esas personas no eran responsables de lo que se les estaba atribuyendo. Pero sin embargo los exhibieron públicamente en los medios de comunicación. Hay un linchamiento, eso no es justicia. Linchar a una persona públicamente y hacer de él escarnio o de ella escarnio para luego que esa persona demuestre 2 años después, 3 años después de que no es culpable. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre con el honor de esa persona? Ya está pisoteado. Mira, recoger eso es como que usted quiebre un espejo y trate de armarlo después. Es bien complicado.
Entonces, yo sí critico esa parte de la MASI, insisto, creo que ha hecho algunos aportes, pero la verdad es que el combate a la corrupción debe de cubrir diferentes aspectos y debe hacerse de manera más integral, no solamente en la parte de persecución del delito, sino también en la prevención y tratando de fortalecer algunos sistemas que realmente haga que la corrupción se combata donde se origina. Yo es lo que podría mencionar. Para ti, Omar, ¿qué estuvo bien, qué estuvo mal? Yo creo que el convenio tenía varios componentes. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la persecución penal y el trabajo de la mano con el Ministerio Público para poder construir casos, formular requerimientos fiscales. Yo creo que ahí se hizo un esfuerzo importante, sin menoscabo de lo que ha hecho y hace el Ministerio Público. Yo siento que estos 14 casos que formularon fueron importantes. Cuestionaría ahí nada más que pudieron haberle apostado a temas que estaban en el imaginario colectivo. Por ejemplo, yo no comprendo por qué en el sector energía no hicieron un esfuerzo frontal para investigar ese estercolero que ha habido ahí histórico desde hace casi 30 años en términos de todos esos contratos ilegalmente adjudicados a empresas fantasmas con sobreprecios, todo ese tema que ahora se quiere corregir en términos de condonaciones fácticas y ahí manipuladas que han beneficiado a una enorme cantidad de empresarios. Ahí hubo un reto que lamentablemente no vimos enfrentado, es decir, la gran corrupción. Por ejemplo, el tema de salud, la corrupción que ha habido en salud en términos de la compra de medicamentos y material médico quirúrgico. Siento que ese consenso entre la MASI, OEA y el Ministerio Público se quedó corto en términos del alcance. Yo comprendo el tema de focalizar, por ejemplo, en algunos diputados, pero cuando me recuerdo del caso de algunos de estos diputados, como por ejemplo el buen amigo Cruz Asensio, es decir... Que me ha contado Armando Villanueva que le afectó bastante. Claro, entonces yo me pongo a pensar, si él en determinado momento cometió un delito, bien está que lo hayan investigado y hayan procedido en contra de él. Pero obviar, por ejemplo, tocar la ENE, tocar el tema de estos empresarios que se hicieron millonarios en los últimos 30 años, a mí no me parece correcto. Ese tema de la alianza público-privada, todas esas concesiones que se han entregado. Entonces, ahí creo que hubo un elemento que todavía quedó pendiente. Sin embargo, creo que el trabajo de apoyo técnico que ejecutó la MASI al Ministerio Público en esa área dio resultado. Ahora bien, el otro elemento que creo que fue importante por parte de la MASI fue por lo menos dar los primeros pasos en función de pretender regular el financiamiento de los partidos políticos y el financiamiento de los candidatos a cargos de elección popular. Esta ley de política limpia y la creación de esta unidad de política limpia, a mí me parece que fue un paso importante, pese a que sin duda alguna, tanto la unidad de política limpia es una entidad desdentada que no tiene esos colmillos lo suficientemente grandes como para poder garantizar que redes de corrupción o bandas del crimen organizado financien a los partidos políticos y sus candidatos. Sin embargo, me parece que ahí fue una evidencia concreta de por lo menos formalizar con el apoyo de todos los partidos mecanismos de control del financiamiento. Y ahí lo que queda es darle seguimiento a segundos tramos. Ahora, quedaron pendientes de poder construir ese sistema de integridad, quedaron pendientes de poder fortalecer ese observatorio de justicia penal. A última hora se hizo un esfuerzo importante, sin embargo, evidentemente los tiempos no le permitieron consolidar ese espacio de participación ciudadana
para darle seguimiento a las ejecutorias de la institucionalidad en materia penal. Otro elemento que creo que es importante destacar es que no hubo una agenda de trabajo que pudiera generar resultados extraordinarios en materia preventiva. Yo creo que todos los esfuerzos que se hicieron de persecución penal, si bien es cierto, fueron importantes, contrastan mucho con lo poco que se hizo en materia de prevenir la gran corrupción. Sin embargo, si yo hago un balance, yo veo un balance positivo. Yo me suscribo a las palabras del abogado Barrientos, que claramente establece que lo ideal hubiese sido que la promesa que nos establecieron de tener un esquema más robusto de trabajo entre la OEA y el gobierno de la República, que eso era lo que el pueblo hondureño esperaba y que eso lamentablemente no fue concretizado. Y ahora lo que tenemos que hacer los hondureños es buscar un mecanismo, y yo creo que aquí se malinterpretó cuando yo mencioné de que era importante que a lo interno de la institucionalidad pública se concertara ese mecanismo, pero que también se busque concertar el mismo con los diversos sectores de la sociedad para que el mismo sea sostenible en el tiempo y tenga la legitimidad del caso. Hay algunos temas que lamentablemente, Raúl, en materia de lucha contra la corrupción todavía no tenemos resultados concretos. Y a quien esté poniendo tranca al respecto debemos de alguna u otra manera incidir, influenciar o presionar. Ese tema de la ley de secretos, ese tema de la opacidad con que se maneja la tasa de seguridad, todo lo que tiene que ver con el financiamiento de las campañas políticas, todo lo que tiene que ver con el manejo de los fondos por parte de los parlamentarios, todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de la normativa vigente en el país por parte de las empresas, la corrupción en el sector privado, lo que tiene que ver con las exoneraciones tributarias, que ahí nos podrá contar el pastor Solórzano de todo lo que pudo conocer cuando formó parte de esa comisión de exoneraciones. Son temas trascendentales en el país. Si aquí, por ejemplo, controláramos de mejor manera ese tema de las exoneraciones, este país pudiese tener más disponibilidad de recursos para salud, para educación. Por ejemplo, creo que es importante avanzar en el tema de la reforma a la ley de contratación del Estado y las reformas institucionales a Onducompras y Oncae. Son retos que lamentablemente no formaron parte de la agenda conjunta entre la OEA y el gobierno, y lamentablemente hoy no podemos valorar como avances concretos en la ejecutoria de la operación, pero a futuro sí pueden constituir parte de una estrategia en donde todos podamos contribuir. Por ejemplo, ese tema de las listas negras de empresas que incumplen con el Estado. Raúl, hay muchas empresas que le incumplieron el Seguro Social, que se coludieron para asaltar el Seguro Social, que están contratando. Siguen contratando con el Estado. Sí. Entonces, ese sistema de lista negra es fundamental que se implemente en el país. Entonces, yo creo que la experiencia de la MASI nos demuestra que si nosotros sabemos cuál es la ruta, cuál es el sendero a transitar, si tenemos claro cuáles son los grandes objetivos, va a ser mucho más fácil utilizar los recursos que tenemos a disposición. Pero en este momento, y lamentamos muchísimo, porque nunca ha existido, no tenemos esa agenda anticorrupción, no tenemos ese sistema consolidado, y eso imposibilita, porque aquí lo que hay, muy bien lo dice el pastor Solórzano en muchas de nuestras pláticas, lo que hay son picos de esfuerzo. Es decir, esfuerzos denodados a pretender solventar un problema, pero bajo el rol de bomberos queriendo apagar incendios o fuegos. Y así no se construye. Mire, lo que se descompuso en siglos, que es esa ancestral corrupción que se ha venido acumulando ya casi como cultura en el país, no se va a resolver en 4 años de gobierno, y mucho menos en los 2 que hacen falta. Entonces, aquí lo que se requiere es por lo menos definir cuál es el camino por el cual todos vamos a transitar,
cómo podemos coordinarnos y complementarnos en términos de las tareas que cada quien va a asumir. Sí, antes de seguir con el abogado Juan Carlos Barrientos, voy a ir con Gisela Calix, el precandidato por Libertad y Refundación, Carlos Eduardo Reina, también tiene sus criterios sobre este fin del convenio entre Honduras y la MASI. Adelante, Gisela, con el abogado Carlos Eduardo Reina. Así es, muy buenos días, licenciado Raúl y televidentes de la entrevista y también a sus panelistas. De inmediato le consulto cuál es su opinión al respecto en torno a que no se dio continuidad al convenio de la MASI. Buenos días. Buenos días a Raúl y a sus invitados en este programa. Yo creo que queda evidenciado que el actual gobierno no tiene interés en el tema de justicia. Pero yo le hago una pregunta al pueblo hondureño. ¿Es lo más importante que permanezca o no la MASI en Honduras? ¿O es simplemente su necesidad el problema de fondo? No deberíamos necesitar que nadie nos venga a hacer el trabajo que nosotros debemos hacernos, como decía el abogado Barrientos, pero la realidad nos indica que ante la ausencia de justicia es mejor que nos apoyen de afuera, pero eso debe de ser de carácter temporal. ¿Qué ocupamos urgentemente como hondureños? Solamente podrá haber justicia en Honduras cuando haya una refundación del sistema de justicia. Quiere decir darle vuelta completamente a lo que tenemos, porque no funciona. Y para eso ocupamos unirnos, la oposición, en la presión popular y también en lo electoral, para lograr sacar esta dictadura que no quiere que haya justicia, que no quiere que haya transparencia y que se esconde en la impunidad tantos actos de corrupción que han ofendido al pueblo hondureño. Pueblo hondureño, no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Lo que está ocurriendo es un saqueo de nuestro Estado con proporciones nunca antes vistas. Y hoy estamos obligados a hacer algo al respecto. Propongo, construyamos la unidad fuerte de la oposición en las calles y en lo electoral para garantizar que podemos sacar a la dictadura. De lo contrario, será muy difícil que haya cambios y que en Honduras vuelva a imperar la justicia. Hay algunos sectores que decían que esto es hubiera una dualidad de funciones porque ya existían organismos en el país para tratar de frenar los actos de corrupción, mientras que otros afirman que esto no fue bueno para el país. Bueno, para los que quedaron implicados y señalados por actos de corrupción, no creo que les guste. Pero a la mayoría del pueblo hondureño que tiene sed de justicia y que no cree que estas instituciones que tenemos realmente hacen justicia y luchan contra la impunidad, sí estuvo bien. Como yo he opinado por mucho tiempo, la necesidad de la MASI es el problema. No deberíamos necesitar que nadie nos venga desde afuera a hacer la tarea nuestra. Pero ante la necesidad de justicia en Honduras, está bien que vengan, pero debe de ser de carácter temporal. Debe de ser un proceso donde nos apoyan de afuera mientras en Honduras se reestructura, se hace una reingeniería o, como decimos en Libre, se refunda el sistema de justicia y así garantizar que en poco tiempo Honduras podrá darle a su pueblo justicia adecuada. ¿Ustedes como Partido Libre estarían entablando algunas acciones en los próximos días en torno a este tema? Claro, el partido apoya y acompaña las acciones convocadas. Creo que hay convocada una para mañana y creo que hay otra para el 27 de enero. Pero no se trata simplemente de ir a la marcha y estuvo, ya cumplí, no. Es de una lucha y un proceso permanente de presión hasta lograr sacar a la dictadura. Compañeros, pueblo hondureño, el problema aquí es la dictadura y desde el 2009 la poca institucionalidad que había fue destruida por un golpe de Estado y ahora solo podremos reconstruirla, primero sacando la dictadura y luego usando las consultas para que el pueblo hondureño cree y le dé vida a nuevos sistemas de justicia en este país. Bien, muchas gracias, licenciado. No sé si tiene usted alguna consulta desde el estudio. No, solo agradecer. Bueno, sí, Carlos Eduardo, y aquí en Honduras, porque van a haber marchas, ya ayer hubo una marcha, y está bien, los que no están de acuerdo me parece perfecto, la gente tiene derecho. Pero aquí en Honduras, yo ya días, y siempre señalo, el expresidente Flores escribió un editorial donde decía que solo faltaba que trajéramos también a un presidente del extranjero. Y los hondureños no somos capaces
se dejó la puerta abierta de la posibilidad de una nueva plática, de un nuevo arreglo, pero los hondureños tenemos capacidad o no para poder dirigir todas estas instituciones del Estado, Fiscalía, Corte, Presidencia del Congreso y la misma presidencia del país, porque recuerdo bien, solo falta que traigamos a un presidente del extranjero. Eso lo escribió el expresidente Flores cuando estuvieron en un diálogo, que por cierto Libre no participó durante un año. Después le dieron a Garafuli, caía bien Garafuli, le dieron la gran orden de José Silvio del Valle y toda la cosa, pero Garafuli no consiguió nada. Entonces, ¿qué piensas de eso, Carlos Eduardo? Bueno, primero quiero recordar que ya trajimos un presidente del extranjero y tampoco funcionó. Recuerden, en el periodo 2002-2006 no era hondureño quien nos gobernó. La economía no la dirigimos los hondureños, la dirige el Fondo Monetario. La política de seguridad la dirige el Comando Sur. Y ahora la Corte de Nueva York es la encargada de los grandes casos de corrupción y de narcotráfico. Eso existe así, porque en Honduras no hemos sido capaces de incluir al pueblo en la toma de decisiones. Es fundamental en un proceso de encuentro nacional reconstruir un contrato nacional y que todos los hondureños podamos crear instituciones que nos pertenezcan. Pero por la mezquindad de quienes nos gobiernan para mantener en secreto sus grandes negocios, ocultan al pueblo hondureño lo que hacen y luego explota, como ha explotado ante nuestra cara, lo del Seguro Social, lo de Pandora y tantos otros actos de corrupción. Solamente con la inclusión de todos los hondureños a la toma de decisiones podremos empezar a dar resultados para que quienes nos gobiernan, para que quienes estén en el Congreso, en la Corte, en el Ejecutivo, etcétera, etcétera, sean legítimos representantes de los intereses del pueblo y no continúen siendo únicamente representantes de intereses extranjeros y de intereses de grupos muy, muy pequeños en Honduras que son muy, muy, muy ricos. Bien, muchas gracias. Era la intervención de Carlos Eduardo Reina, precandidato presidencial por el Partido Libre. Con este reporte yo vuelvo con ustedes al set principal. Gracias. Me parece correcto el planteamiento que hace Carlos Eduardo, al cual le mandamos un abrazo y le deseamos éxito en su candidatura presidencial, que como veo va galopante, ¿verdad? Firme y ojalá sea exitosa. En términos de que se necesita el concurso de todos los sectores, de la institucionalidad pública, de la sociedad civil, incluidas las iglesias, la academia, los empresarios, los movimientos sociales, para poder construir no solamente una institucionalidad más fortalecida, sino un plan nacional de desarrollo que tenga como uno de sus pilares más importantes la lucha contra la corrupción. Ese esquema de plantear la necesidad de tener unos amplios procesos de participación es fundamental. Por eso yo ayer cuestionaba mucho el anuncio de Val Díaz y de Lisandro Rosales, de decir que ya para los próximos días nos iban a tener un plan nacional anticorrupción. Pero no me lo comente ahorita, pues le voy a poner el video y después me lo comentan. Sí, porque es muy importante tomar en cuenta. Porque eso sería simple y llanamente replicar lo que hemos venido haciendo. Es decir, asumir que la gente no tiene derecho a participar en la construcción de su futuro y particularmente de una estrategia tan importante como lo es la estrategia de lucha contra la impunidad y la corrupción en el país. Bueno, retomando el tema que estábamos conversando antes de la intervención de Carlos Eduardo Reina, ¿qué cosas buenas o qué cosas malas dejó la MASI? Raúl, yo quiero retrotraerme al origen de la MASI, cuando habían aquellas famosas marchas de las antorchas que fueron desencadenadas principalmente por el tema horroroso del Seguro Social, una dilapidación de fondos pero sin precedentes en Honduras. Entonces eso detona lógicamente al pueblo hondureño, porque el pueblo se sintió ya cansado de la explotación, cansado de la corrupción, pero tan masiva que ese acto tan deleznable del Seguro Social había producido, y empieza a reclamar
una organización como la que había en Guatemala, en la cual ahí se producía principalmente el evento de que habían metido a la cárcel a Otto Pérez Molina, que había sido recientemente presidente de Guatemala, a Roxana Valdetti, que era la vicepresidenta, y ese tipo de cosas animan al pueblo hondureño a creer que en Honduras, que nunca en la vida ha estado preso un presidente, puede también crearse una institución más o menos igual. Entonces, frente a esa presión popular, el gobierno designa a Arturo Corrales Álvarez para que vaya a negociar, ya, pero no con Naciones Unidas, que era el creador de la CICIG en Guatemala, sino que con la OEA. Y entonces se produce este bendito convenio de la MASI, convenio que el Congreso Nacional aprobó y que en ningún momento señalaron la existencia de falencias dentro del convenio que fue negociado con la quiesencia de Juan Orlando Hernández y todos sus asesores, porque no creo yo que la OEA redactó el convenio y simplemente se los pusieron para que lo firmaran. Entonces, frente a esta sed de linchamiento, como decía el pastor Solórzano, esta sed de justicia exacerbada en redes sociales, donde la gente vomita todo el odio que tiene y donde la gente trata de sacar a flote todas sus frustraciones, empieza con una fuerte expectativa la MASI, bajo la creencia de que van a actuar igual que la CICIG en Guatemala. La CICIG en Guatemala se tardó 7 años en iniciar procesos formales de persecución penal. Aquí la MASI empieza de una manera totalmente mediática, Raúl, porque el estilo del primer vocero, Juan Jiménez Mayor, era un estilo contestatario, un estilo de programar conferencias de prensa, de hacer señalamientos, y esto lógicamente al pueblo le gusta, la gente es morbosa y este tipo de cosas le producen cierto regocijo, cierta satisfacción. Sin embargo, como decía Omar y el pastor Solórzano, esta gente se dedicó únicamente a una faceta, y era la faceta de la persecución penal, porque era la faceta más mediática, la que más llamaba la atención. Ya dijeron aquí que por qué no se metieron al tema de salud, al tema de educación, al tema de la misma depuración policial, que aquí nadie tuvo los pantalones suficientes para enfrentarse a cúpulas policiales corruptas y tuvieron que llamar gente de afuera para que viniera a exponer su vida, sacando a policías corruptos y desarticulando bandas criminales a lo interno de la policía. Entonces, las expectativas grandes que tuvo la MASI significaron para el pueblo hondureño una luz en toda esta oscuridad de corrupción que ha habido durante los últimos años, porque la corrupción no es de ahorita, la corrupción es de hace más de 30 años. Lo que pasa es que con estos gobiernos nacionalistas es que nosotros hemos descubierto prácticamente la apología de la corrupción, porque esa temática del seguro social y otras temáticas que quedaron pendientes y que no ha habido todavía sentencia, de todos los casos que la MASI presentó con bombos y platillos, el único caso que obtuvo sentencia y que no está definitiva todavía porque está en proceso de apelación de casación, es la de doña Roselena Bonilla de Lobo. Pero los demás casos ahí están pendientes de sentencia. Y han habido casos significativos donde, por ejemplo, un exalcalde de Talanga fue acusado por actos de corrupción, estuvo 2 años preso, porque hay un artículo en el Código Procesal Penal, el 184, que ya fue declarado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como altamente violatorio de los derechos humanos en Honduras, que dice que un juez no le puede dar a una persona medidas sustitutivas, aunque tenga arraigo, aunque sea una persona que tiene bienes, aunque sea una persona que tiene familia y que tiene lazos que indisolublemente lo unen a su tierra para no escapar, porque ese artículo le dice, señor juez, usted no puede darle medidas sustitutivas a una persona, equiparando delitos como fraude, como lavado de activos, a delitos horrorosos como asesinato, como secuestro, donde penalmente ya sabemos, y esto lo puede aseverar cualquier abogado penalista, que no puede usted dimensionar o equiparar los delitos en cuanto a la comisión, porque usted no puede, por ejemplo,
señalar a una persona por un asesinato y al mismo tiempo compararlo con un delito como por ejemplo las calumnias. No son comparables la dimensión del delito. Sin embargo, ese artículo le dice a usted que un juez dicta auto de formal procesamiento porque hay una mínima consideración de que ha cometido un delito, y si es por un delito, por ejemplo, como lavado de activos, usted se va a volar 3 años en la cárcel y después va a salir, como decía el pastor Solórzano, inocente, pero ya su reputación, su vida personal, los 3 años de su vida que perdió metidos en la cárcel, y la economía, pastor. Usted sabe que un abogado criminalista cobra 500,000, 1,000,000 o más de lempiras, claro, por defender a una persona, persona que después resulta siendo inocente, que tuvo que empeñar hasta la casa para poder pagar los gastos judiciales. Entonces, ese tipo de cosas, Raúl, aunado al hecho de que hay un considerando de una sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional, en la cual establece que constitucionalmente en Honduras las facultades de investigar los delitos le corresponden al Ministerio Público y únicamente al Poder Judicial le corresponde el nombramiento de los jueces y la selección de los mismos, porque es una potestad constitucional. Sin embargo, ¿qué pasaba? Que el convenio de la MASI establecía que ellos tenían que certificar los jueces. Juez que no estaba certificado por ellos no podía pasar a formar parte del sistema. Fiscales certificados por la MASI. Volvemos al mismo tema, el Ministerio Público debe de contar con la libertad necesaria según sus protocolos de poder nombrar a los fiscales que estime conveniente. Sin embargo, ahí no, tenía que pasar por el filtro de la certificación de la MASI. Eso fue señalado en esa sentencia de la Sala de lo Constitucional, aunado al hecho de que, como decía Raúl, en un allanamiento no puede andar gente ajena al Poder Judicial o al Ministerio Público. Porque en una investigación criminal no tiene por qué un funcionario de la MASI estar pidiendo romper el secreto bancario, pidiéndole a un banco que le dé información que está considerada como parte de un secreto bancario. ¿Por qué un funcionario de la MASI va a una audiencia judicial a presionar a los jueces, a crear condiciones para que el juez tenga indefectiblemente que fallar de esa manera, donde el juez es nombrado y certificado por la MASI? Entonces, esas son las cosas que se señalaron en esa sentencia que me parece a mí que son válidas. Lo otro, Raúl, que yo he manifestado anteriormente es de que el protocolo que hay en el Ministerio Público, cuando alguien lo va a denunciar a uno, porque la acción penal pública la tiene el Ministerio Público. Ya no es como antes, de que si se cometía un delito, usted contrataba un abogado, su abogado presentaba la acusación criminal y ahí se desenvolvía el proceso. Ahora no, cuando los delitos son de orden público, necesariamente tiene que ser un fiscal del Ministerio Público el que presente el requerimiento fiscal. ¿Cuál es el protocolo? El procedimiento es que el ciudadano llega al Ministerio Público, interpone la denuncia, la recibe un fiscal que se tarda 6 meses en señalarle una audiencia donde van a citar a la persona denunciada y al denunciante. El denunciante va con los medios de prueba que tiene y el denunciado, lógicamente, va a defenderse a la audiencia. Después de seguido, no sé cuántas audiencias, el fiscal llega al convencimiento que sí, que efectivamente hay indicio racional para presentar un requerimiento y lo presenta. Pero ¿qué pasa? Que la persona denunciada durante todo este proceso se da cuenta de por qué lo están investigando y se da cuenta en sí cuál puede ser su arma de defensa cuando lo lleven a los tribunales. Y esto es así porque la Constitución de la República señala que todos los ciudadanos en Honduras tenemos derecho a la legítima defensa. Y todos en Honduras, dice la Constitución, se presume que somos inocentes hasta que no haya una sentencia firme, confirmada, que establezca nuestra culpabilidad. Pero, ¿qué hacía la UFESIC auspiciada por la MASI? Que llegaba y presentaba de un solo una acusación criminal donde le ponían a usted lavado de activos, por ponerle un ejemplo, el juez inmediatamente libraba la orden de formal procesamiento, usted se volaba preso, no podía salir aunque rindiera fianza, aunque usted tuviera cualquier otra condición de arraigo,
porque ese artículo se lo prohibía a pesar de que violaba derechos humanos. Y Raúl, usted estaba condenado a la vindicta pública y a usted nadie le avisó, a usted nadie le informó, y el día de mañana que llegó, por ejemplo, un abogado a decir por qué están investigando a fulano de tal, y le dijeron no le vamos a decir, porque decirle contamina la investigación, así que espérese para cuando le llegue la orden de formal arresto y que lo vayan a traer encapuchados a su casa y se lo lleven en chachas en la paila de un carro para que usted sepa por qué lo estamos acusando. Entonces, hubo gente que pudo hacerlo, como el doctor Mauricio Oliva, que lo estaban investigando y no le quisieron decir nunca ni a él ni a su abogado porque lo investigaban, y presentó un recurso de amparo. Y la Corte lo amparó y dijo que eso violaba los principios de la legítima defensa porque a una persona le tienen que informar de qué diablos lo están investigando. Pero ¿qué pasaba? De que llegó un momento, que fue lo que pasó en Guatemala con la CICI. Dice que llegó un momento en Guatemala con el fiscal colombiano Iván Velázquez, que era el que manejaba la CICI en Guatemala, que llegaron a crecer tanto en poder que Iván Velázquez en Guatemala mandaba más que Jimmy Morales. Es correcto. Entonces, esto dicho por analistas guatemaltecos, se creó ahí una situación de una paralela que funcionaba a la par del gobierno guatemalteco, porque el terror que habían sembrado era tal que ahí no sabía si mandaba el presidente o mandaba Iván Velázquez de la CICI. Aquí pasó algo más o menos similar con la UFESIC. Los fiscales de la UFESIC ya no obedecían instrucciones del fiscal ni del jefe de fiscales, se habían sobredimensionado en sus capacidades por el apoyo de la MASI. La MASI les había dicho, mira, háganos caso a nosotros, al fiscal no le haga caso. Presentaban a la zumba marumba los casos. Muchos de los casos presentados los han perdido. En el tema de Pandora, prácticamente los 38 iniciales indiciados en ese proceso, 35 fueron sobreseídos en la causa principal, que era lavado de activos, porque no pudieron demostrarlo. Malarmaron los casos, llegaban dictámenes de peritos y no llevaban la firma de los peritos, presentaban los casos de una manera totalmente falta de cualquier procedimiento probatorio, lo que demostró a la larga que todo era producto de una cuestión mediática. Y las cabezas principales del tema de la corrupción nunca fueron objeto de un proceso judicial. Porque yo le voy a decir una cosa, si hay un ministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería que está firmando cheques y firmando contratos con ONGs para el desarrollo de cualquier tipo de aspecto agropecuario, ganadero, y el Ministerio de Finanzas hace cualquier tipo de transferencias presupuestarias, ampliando el presupuesto para cubrir esos renglones que está firmando el ministro, a mí que nadie me venga a contar el cuento de que ese ministro recibía órdenes ¿de quién? De su superior inmediato. ¿Y quién es el superior inmediato de un ministro? Aquí en Honduras un ministro no mueve una hoja de papel si no se lo ordena el presidente, porque vivimos en un régimen presidencial. Sin embargo, usted va a ver aquí de que ningún presidente ha sido objeto de juzgamiento, y de manera selectiva venían y seleccionaban a las personas que iban a ser objeto de requerimiento fiscal y dejaban por fuera aquellas personas que podían tener alguna gran relevancia política o alguna gran relevancia a nivel del gobierno, seleccionando a la persona que iban a acusar. Entonces, Raúl, este tipo de cosas, lógicamente el pueblo hondureño no las conoce, y el pueblo hondureño siempre he creído, porque así lo he escuchado yo en la universidad, con mis alumnos, por ejemplo, mucha gente cree o creía que la MASI tenía participación directa en la presentación de casos en los juzgados. La MASI creía que era la que tenía fiscales a su cargo para ir a presentar las acusaciones. Por eso la gente dice, ahora que se fue la MASI, ¿quién va a presentar los casos? Olvidándose de que quienes presentaban los casos eran los fiscales del Ministerio Público que todavía están ahí, olvidándose de que las oficinas como esta UFESIC
todavía están bajo el engranaje del Ministerio Público. Y bajo el liderazgo Y bajo el liderazgo del fiscal, constitucionalmente. Por eso, como decía Omar Rivera al principio de este foro, quien tiene ahora un reto mayúsculo para demostrar que en Honduras siguen vigentes los protocolos de persecución criminal es el fiscal general de la República. Ese no ha desaparecido, ese ahí está todavía. Y a él es al que le debemos de demandar y pedir cuentas de ahora en adelante en la persecución criminal. Pero no solo en la persecución criminal, porque como decía el pastor Solórzano, el tema de la corrupción no es únicamente andar persiguiendo criminales, demandándolos. El tema debe de surgir desde antes, preventivamente, así como la policía, que no solo debe ir a capturar al delincuente que mató a alguien, sino que crear condiciones, programas que prevengan la comisión del delito. Y aquí, mire, Omar, le voy a lanzar yo un reto a usted, como prominente miembro de la sociedad civil. En Honduras ha faltado y fallado la denuncia. Si un juez está prevaricando, si un juez está vendiendo un caso, denúncielo. Si un empleado de la Tesorería General de la República le está pidiendo una coima para pagarle un cheque, denúncielo. Si en la alcaldía municipal se tardan un mundo en darle un permiso de operación o de construcción porque están esperando que usted se vuelva loco de esperar para sacarle pisto, denúncielo. De acuerdo. La veeduría social. Mire, fíjese que yo siempre he visto de que aquí hay un observatorio de la violencia que se dedica a andar contando cuántos muertos van en Honduras. Y digo yo, ¿por qué no hay un observatorio de la prevención mejor? Que en vez de andarme diciendo a mí cuántas mujeres mataron hoy o cuántas personas asesinaron, ¿por qué no decirme cuáles son las formas idóneas de lograr prevención del delito en esos sectores donde principalmente se está produciendo el delito? Pero no. Entonces, ese reto, Omar, es importante porque la veeduría social, soy un firme creyente de que es la que en determinado momento construye sistemas que vengan a prevenir este flagelo de la corrupción. Omar, brevemente, porque tienes que retirar. No, yo comparto totalmente. Esa veeduría ciudadana es mucho más sólida y efectiva cuando participa una mayor cantidad de personas y organizaciones. Por eso es fundamental que en esta nueva etapa, porque se abre una nueva etapa, claro, sin duda alguna, fortalezcamos la figura del fiscal general, porque yo creo que hay que exigirle, pero la otra cara de la moneda es asignarle más presupuesto, claro, para tener mayor cantidad y calidad de fiscales, de agentes de investigación criminal, de peritos, de forenses. Yo creo que ahí hay un reto mayúsculo y también ver por parte de las autoridades, Raúl, alguna disposición y algunas señales que son importantes. Platicábamos con el abogado Barrientos y el pastor Solórzano antes de iniciar el programa, que por ejemplo ahí con esa intervención del ENE hay una oportunidad extraordinaria de demostrar con hechos concretos que se tiene la voluntad de ser transparentes en la intervención y de ser contundentes en el castigo a quien comete actos al margen de la ley o incumple sus deberes. Yo esperaría en el corto plazo, por ejemplo, la lista de los morosos. Yo esperaría en el corto plazo, por ejemplo, la suspensión del fluido eléctrico a aquellos que no han pagado históricamente. Yo esperaría en el corto plazo que se haga una evaluación de todos esos contratos para verificar cuáles se han hecho al margen de la ley y cuáles se han hecho en el cumplimiento estricto de la misma. A mí me gustaría ver, pero con claridad en el marco de rendición de cuentas, cuáles de esos contratos han tenido sobreprecios. Eso permitiría identificar que por parte del gobierno existe esa voluntad política para empezar a hacer cambios trascendentales desde la administración pública que se convierten en un complemento a la acción por parte de las autoridades operadoras de justicia, en donde la figura más emblemática la tiene sin duda alguna el Ministerio Público.
Sí, una pausa, continuamos en un momento. Gracias, Omar, tiene un evento. Luego el pastor Solórzano nos va a hacer un análisis, igual que el abogado. Voy a colocar lo que dijo Eval Díaz y el canciller Lisandro Rosales, y también don Fernando Anduray, qué piensa el Partido Nacional, qué piensan los de Salvador, Salvemos Honduras también. Está Tony García, listo. Rápidamente, ¿cómo reciben las autoridades del Partido Nacional esta decisión que no hay más acuerdo con la MASI? Kimberly. Muy buenos días, licenciado Raúl Valladares. Me acompaña para abordar la temática Fernando Anduray, dirigente del Partido Nacional de Honduras. Esta decisión de no renovación del convenio de la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad. Bueno, a nosotros nos parece que es una buena oportunidad para que hagamos funcionar la institucionalidad del país en materia de lucha contra la corrupción. Yo he escuchado y he estado atento al programa, Raúl, y un saludo, por supuesto, a los panelistas y la bendición en el nombre de Jesucristo para todos. Y me parece que la discusión del tema está en la línea correcta. El que los políticos hablemos en el programa ya tiene un riesgo de que podamos tener una visión parcializada del político. En el programa se ha hecho un gran esfuerzo por mantener la discusión totalmente separada de los intereses de los partidos políticos. Pero hay cosas que nos preocupan a nosotros, por ejemplo, la actividad de la MASI en luchar, en lugar de afirmar una cultura de lucha contra la corrupción, lo que estaba haciendo es haciendo crecer un proceso de división y confrontación en la sociedad hondureña, porque los juicios, los casos que se dedicaron a investigar eran exclusivamente de funcionarios o exfuncionarios nacionalistas o del gobierno, de tal forma que de aquella famosa lista de 14 casos que se le entregaron originalmente, ninguno que tuviera que ver con el gobierno de Mel Zelaya fue tocado. Entonces, ¿quién decidió eso? ¿Por qué solo a nacionalistas? ¿Por qué no aparecía gente de otros partidos políticos? Luego el sensacionalismo con que estaban actuando. Llevaban un grupo de gente acusada a los tribunales y los acusaban de 50 delitos, 70 delitos, 70 delitos, y al final, cuando consiguieron una sentencia, la conseguían por un delito por 7, 8 años, pero los periódicos y los medios de comunicación se llenaban diciendo que hasta 250 o 300 años podrían tener los implicados. Y de 20 acusados aparecía 1 o 2 responsables, pero esto ya se ha dicho en el programa. El problema más grave que debe resolver ahora el fiscal es montar, como dice hoy en el diario El Heraldo, precisamente unas declaraciones del fiscal, que tiene que hacer una lucha articulada de la sociedad y la fiscalía contra la corrupción, porque sí hay corrupción en Honduras, definitivamente, pero no solamente en un sector político. Fíjese que hay un tema grande con la tónica del programa que yo quiero señalar, el tema de que en Honduras la gran mayoría de los empresarios privados no pueden hacer una gran inversión si no obtienen a través del gobierno el aval o las condiciones necesarias para garantizar que su inversión es segura y no arriesgan nada, siempre van sobre seguro. Eso es corrupción, pero con la MASI nunca vimos que se tocaran estas cosas. Es más, los empresarios que estaban involucrados en algunos casos investigados aparecieron como testigos protegidos, ni siquiera fueron señalados como participantes directos en actos de corrupción. Entonces, esta ola especulativa, este sistema parcial que se quiso montar, tenía que detenerse. Usted tiene que parar culturas como esas de la oposición política que dice 60,000 millones de lempiras al año se pierden en Honduras en materia de corrupción, pero cuando hay que preguntar cuáles son los casos concretos o cómo los calcularon,
dicen, bueno, dice, si es que si Honduras calcula, Honduras invierte en contratos de infraestructura 20.000 millones de lempiras, póngale que el 10% es corrupción. Eso es especulación. Usted no puede tener una cultura de lucha contra la corrupción y pedirle a quien investigue la corrupción y los casos de corrupción que señale que 60.000 millones de lempiras se pierden en Honduras por eso. Es más el daño que le hacemos al país y los niveles de confrontación social que generamos que lo que realmente se consiga para detener la corrupción en Honduras. Mire, yo creo que bien haríamos si le damos al fiscal general del Estado y a los órganos de justicia y de investigación del país en este momento que hagan con otros órganos de la sociedad civil una lucha, una política de lucha contra la corrupción institucional y que no hagamos más politización de este tema. Bien, muchísimas gracias a Fernando Anduray. Sus opiniones respecto a la no renovación del convenio de la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad. Licenciado Raúl, con este contacto yo retorno con usted. Gracias. Gracias al abogado Fernando Anduray y a Kimberly Espinosa. ¿Consideraciones de todo esto? Bueno, Raúl, yo creo que vamos ya en la recta final del programa, ¿cierto? Creo que todos los que han participado han dado luces desde diferentes ángulos y yo quisiera destacar que creo que todos coincidimos en que este es un tema que hay que enfrentarlo. Lo importante acá es que no lo hagamos por separado, que no utilicemos este tema como un pretexto para la confrontación, para desunir el país, al contrario, que lo convirtamos en un pretexto para unirnos, lo decía don Carlos Eduardo Reina. Aquí de lo que se trata es de que haya participación, que haya propuesta, porque mientras no haya una propuesta lo que va a haber es un vacío y el vacío lamentablemente no se va a quedar así, alguien lo puede llenar y lo puede llenar de manera improvisada. Yo insisto que estamos frente a una gran oportunidad de que podamos construir un sistema de combate frontal a la corrupción que estimule transparencia en el país. Insisto que lo debemos de hacer con la participación ciudadana, la institucionalidad debe participar, también es importante el fortalecimiento institucional. Alguien dijo, queda un vacío porque la MASI no está. Bueno, yo lo que creo que lo que queda aquí es la posibilidad y el gran reto que tiene la institucionalidad local de poder asumir su compromiso con este tema y de seguir funcionando, porque ya lo decía el abogado Barrientos, y creo que tenemos conocimiento nosotros de eso, varios de los casos, por no decir muchos de los casos presentados por la MASI, en realidad fueron gestados, fueron articulados, fueron trabajados por personal del Ministerio Público. No fue la MASI la que hizo ese trabajo, sino personal del Ministerio Público comprometido que ha quedado ahí, no ha levantado vuelo, no ha tomado sus maletas para irse del país. Son fiscales que están ahí y que creemos nosotros están comprometidos para seguir haciendo su trabajo. Y algo muy importante que quiero apuntar finalmente, Raúl, es el apoyo al fiscal general. Yo creo que hemos tenido en el fiscal general, algunos lo quieran reconocer, otros no, hemos tenido a una persona que ha hecho diferencia en su gestión en este último tiempo. Y creo que es sumamente importante apoyar la determinación que él tiene de seguir en este combate a la corrupción. Hay que apoyarlo acompañándolo y hay que apoyarlo también generando el recurso que requiere el Ministerio Público para eficientar todas sus tareas. Que a nadie se le vaya a cruzar por la cabeza hacer un esfuerzo para quitar al fiscal general de la República. Creo que sería un craso error. Aquí necesitamos, al contrario, fortalecer la gestión del fiscal, fortalecer la gestión del Ministerio Público y fortalecer la institucionalidad del país, que al final de cuentas es la que va a responder para hacerle frente a este tema. Voy a hacer una pausa para venir con las conclusiones. Quedarán 13 casos investigados por la MASI, que destino tendrán esos casos que quedan ahí. La fiscalía, como dice el pastor Solórzano, pues ahí está el fiscal. Él sabrá lo que tiene que hacer con todo esto. ¿En qué quedan los casos pendientes? ¿Cómo quedan, abogado? No, los casos pendientes que ya están judicializados tendrá que continuarlos el Ministerio Público
bien sea a través de fiscales de OFECIC o cualquier otro fiscal que designe el fiscal general o el jefe de fiscales. Estos casos no es que porque se fue la MASI ya los casos hay que ir a retirarlos de los tribunales. Más bien, yo como consideración final creo que debe de aumentársele el presupuesto significativamente al Ministerio Público, porque yo tengo conocimiento que ahí hay fiscales que llevan hasta 300, 500 casos cada uno, y lógicamente de esa manera no se puede. 300 y 500 expedientes lleva cada fiscal. Hay una carencia de fiscales y también hay una carencia de jueces. Dice que la mora judicial ha sido terrible por años. Sin embargo, usted, por ejemplo, en materia penal, para que le asignen una audiencia, tienen que pasar 3, 4, 5 meses porque los jueces están congestionados de casos, porque el crimen no se detiene. En Honduras todos los días hay crimen. Sin embargo, hay pocas salas de juicios orales. Solo aquí en Tegucigalpa hay creo que 4 salas nada más. Bien pequeñitas. Pequeñitas. Eso de los juicios virtuales o las audiencias virtuales me parece a mí que es una gran cosa. Pero tenemos que innovar e ir pensando, Raúl, en cosas que verdaderamente abonen, que aporten al tema. Ya esa cantaleta de que si no es la MASI en Honduras no va a haber combate a la corrupción, tenemos que obviarla, porque esa MASI ya no va a regresar, Raúl. Ese cuento de que a futuro es muy probable, dice el ministro de la Presidencia y el canciller, vamos a evaluar, a seguir trabajando. No, eso ya se fue y difícilmente lo van a traer de vuelta. Aquí lo que tenemos que hacer, Raúl, es fortalecer al Ministerio Público, insisto, hay que fortalecer al Tribunal de Cuentas. Ahí se tardan 1000 años en hacer investigaciones de enriquecimiento ilícito. Hay que incrementar las auditorías en las instituciones del Estado para que no a posteriori, como ha sido la costumbre, sino que a prevención, a priori, estén fiscalizando los fondos del Estado. En ese tema de Pandora, si por ejemplo hubiera habido una auditoría donde se hubiera reflejado que salieron 3, 5 millones para un contrato de una ONG que iba a hacer un proyecto de riego, ir in situ a verificar si efectivamente los fondos se habían invertido en ese proyecto. Pero como aquí no hay una verificación posterior de la inversión estatal, entonces se producen ese tipo de situaciones. Lo otro, Raúl, es que tú mencionabas a Igor Garafuli, buena gente, un chileno simpático, ahí lo tuvieron un año perdiendo el tiempo haciendo reuniones en el Intercontinental y en el Marriott. Él estaba entretenido. Él estaba feliz, entretenido, y ahí había otra gente que estaba creyendo, ¿verdad?, ingenuamente de que podían llegar a un arreglo político. El lugar, Raúl, donde se arreglan las cosas políticas en Honduras se llama Congreso Nacional. Hasta que las cosas las llevaron al Congreso Nacional en materia electoral, empezaron las reformas electorales, empezó la insurrección legislativa del Libre para que les dieran chambas en el registro de las personas, en el Consejo Nacional Electoral y en el nuevo Tribunal de Justicia Electoral, y ahí es donde creo yo que debería de formarse una comisión de miembros de las diferentes bancadas para que ya empiecen a evaluar lo que podría ser un verdadero sistema de lucha contra la corrupción, reformando leyes puntuales, como la misma ley del Ministerio Público, la ley del Tribunal Superior de Cuentas, una nueva ley de contratación del Estado, una nueva forma de tener visión del ataque contra la corrupción. Esas son las cosas que deberíamos de estar pensando, Raúl, porque el Congreso Nacional debería de llamar e invitar a los diferentes sectores del país para que participen con sus aportes, la empresa privada, el COEP, las instituciones gremiales, las iglesias, participando en este tipo de construcción para que realmente en Honduras tengamos un sistema netamente hondureño de lucha contra la corrupción. Estas cosas, Raúl, son las que apremian y ya no seguirnos lamentando por la salida de la MASI. Sí, rápidamente, Odalis Urbina, con Tony García, que es miembro del Partido Salvador de Honduras. Adelante, Odalis. Buenos días, licenciado e invitados de la entrevista. Yo me encuentro con
Tony García, asesor político de Salvador Narrala, quien nos comentará su opinión en torno a la no renovación de la MAXI en el país. ¿Qué repercusiones tiene? Bueno, está claro que la MAXI era un modelo de lucha contra la corrupción, era un modelo, y era un modelo exitoso. En 4 años salieron 15 casos grandes, millonarios, que tocaba políticos, diputados y gente de poder. O sea que ese modelo exitoso estaba funcionando. O sea que sin eso no hubiéramos conocido de esos casos y argumentar que los hondureños lo podemos hacer mejor, que nuestras instituciones lo pueden hacer mejor y no lo hicieron antes de la MAXI, no tenemos por qué creer que ahora sí lo harán. Mire, el ejemplo es bien sencillo. Yo tengo un pastel, soy un profesor y tengo a mis alumnos y les digo, miren este pastel que lo tengo aquí enfrente, rico. Lo voy a botar porque voy a hacer un pastel más grande, de 4 sabores y el triple de tamaño. Y boto el pastel que tengo. Eso es lo que hizo el gobierno con la MAXI. Deshacerse de un modelo exitoso y prometer que hará algo mejor y que hoy sí los hondureños vamos a luchar contra la corrupción nosotros mismos. Y quien defiende eso está apoyando la corrupción en Honduras. No se puede pensar de otra manera. ¿Debe la población confiar en la jurisdicción nacional? Mire, nunca hemos confiado en la justicia hondureña desde siempre, no solamente de este gobierno, desde siempre. Aquí sabemos que los jueces y el Poder Judicial y el fiscal los nombran los corruptos. El que sea del partido del gobierno, el que sea el más amigo del presidente o del presidente del Congreso. Aquí nunca han puesto un fiscal independiente en la historia de Honduras, bueno, con la excepción de Edmundo Orellana. Y entonces creer que ahora sí vamos a hacer las cosas bien, ahora nosotros haremos la justicia, cuando no se ha hecho y cuando se está destruyendo un modelo exitoso. La MAXI era un modelo exitoso, 15 días de investigación. Y se deshace usted de ese modelo. Está diciendo en hechos que usted no está comprometido en la lucha contra la corrupción. Hoy el presidente de la Cámara del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso, Eliot Engel, dijo que a Juan Orlando Hernández solo tenía que mover un lápiz para renovar el convenio. Y luego, si quiere hacer algo mejor, que lo haga en paralelo y después que se vaya a la MAXI. Usted reemplace la MAXI por algo en el presente, no la reemplace por algo en el futuro. Esto es realmente un engaño al pueblo hondureño. El pueblo hondureño no es tonto. Y cuando diga ahí por ahí un pastor o un político o un abogado de un político que los hondureños lo haremos mejor porque la Constitución de Honduras, el honor de las personas, están apañando la corrupción en Honduras. Muchas gracias al asesor político de Salvador Narrala, Tony García. Si no existen preguntas en estudios, licenciado, yo retorno con usted. Bien, gracias. ¿Me decía, abogado? No, le decía que, bueno, meritorio para el programa, ¿verdad? De que es evidente que Tony García lo estaba viendo, ¿verdad? El programa, lo cual significa de que eso es importante para la perspectiva de gente como él. Y la otra, pues darle las gracias, ¿verdad? Por la pedrada que acaba de mandar y decirle que en Honduras nadie es químicamente puro, ¿verdad? Y que de repente a él no le queda hacer este tipo de señalamientos porque él también es abogado de otro político, ¿verdad? Y político mentiroso e inestable, ¿verdad? De que un día dice una cosa, otro día dice otra. Así que de lo que él acusa, él también padece, ¿verdad? Es lo único que le quiero decir a don Tony García. Bien, conclusiones. Pastor Solórzano, primero quiero agradecerle haber aceptado esta comparecencia esta mañana aquí en la entrevista. No, Raúl, al contrario, ha sido un honor y compartir con el abogado Barrientos también, que creo que nos ha ilustrado, nos ha dado cátedra hoy acá en este programa. Y pues ver con esperanza el futuro. Yo no estoy en el grupo de los que ven todas las cosas mal. Yo estoy en el grupo de los que quieren ver un mejor país, pero no solo lo queremos ver, en realidad estamos participando para que este país se convierta en algo diferente. Hay gente que solo tiene discurso, de ahí no pasa. Y nosotros hemos dado un paso para traducir nuestro discurso en práctica, hemos corrido riesgos, hemos hecho esfuerzos en aras de que nuestro discurso sea coherente con nuestra práctica, de tal manera que miremos con esperanza esto y entre todos yo sí creo que podemos construir un sistema nacional propio
que tenga nuestro sello, que nos permita transitar para combatir entre todos, sin excepción, el tema de la corrupción en el país. Gracias. Gracias. Abogado. Sí, Raúl, gracias de nuevo por la invitación y haber compartido con personas tan llenas de sabiduría como el pastor Solórzano, personas dinámicas que se parten el pecho por Honduras como Omar Rivera, y contigo, por supuesto, y nuevamente haciendo copio mío de las palabras del pastor Solórzano, juntos debemos de construir un nuevo sistema que venga a sustituir este sistema que yo considero que no está funcionando bien. Por eso es que la gente ha extrañado el retiro de la MASI, porque saben de la debilidad de nuestras instituciones y nuestra labor debe consistir a partir de ahora en fortalecerlas y en crear esas condiciones necesarias para que seamos nosotros, los hondureños, los encargados de combatir la corrupción. Gracias, Raúl. Gracias, abogado Barrientos. Gracias a ustedes por permitirnos ingresar a sus hogares. Sin duda este tema de la MASI va a ser discutido por varios días, pero ojalá que las personas que están al frente del país, la oposición y todos, pues hagan cosas coherentes, necesarias para Honduras, pero pensando en el bienestar de todo, del país, no entrar en una lucha que nos lleve a conflictos sociales, porque eso no ocupamos. Ocupamos trabajo, seguridad, educación, salud, medicinas en los hospitales. Eso es lo que ocupamos. Y todo el mundo, el que esté en contra, tiene derecho a protestar porque fue la MASI y pedir lo que quieran. Pero lo importante también que aquí hay una fiscalía que tiene que seguir operando inmediatamente, porque se fue la MASI, pero quedó la fiscalía. El fiscal del Estado y los fiscales ahí están, está la Corte Suprema de Justicia. La justicia en Honduras no puede parar. Buenos días.